todos, bienvenidos. Nuestro grupo le tocó exponer sobre el átomo. Los integrantes son Víctor Hugo Guagua, Jaime Benítez, Andrés López y Josué Pícaro, y mi persona Carlos Muñoz. ¿Qué es el átomo? Átomo del latín atum, sin partes. También se deriva de a, no, y tomo, divisible, no divisible. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. El átomo en la antigüedad. Los filósofos griegos discutieron mucho acerca de la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo es más simple de lo que parecía. Algunas de sus ideas de mayor relevancia fueron Leucipo, Demócrito, Empedocles y Aristóteles. Leucipo y Demócrito. En el siglo V a.C., Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un átomo que no podría estar más. Demócrito llamó a estos trozos de átomos sin división. La filosofía atomista de Leucipo y Demócrito podía resumirse en 1. Los átomos son eternos. 2. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. 3. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Esto podemos ver que es Leucipo y Demócrito. Empedocles. En el siglo IV a.C., Empedocles propuso que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles. Posteriormente postula que la materia está formada por estos 4 elementos, pero niega la idea de átomo, hecho que se mantuvo hasta 200 años después en el pensamiento de la humanidad. Los alquimistas. En el mundo cristiano, la teoría de Aristóteles fue adoptada por los alquimistas, precursores de los científicos que desarrollaron su actividad durante toda la Edad Media. Los alquimistas en la Edad Media creían que para lograr la transformación de metales como el plomo en un gran valor, había que agregar y combinar una cantidad justa de mercurio a fin de lograr la transmisión. Las personas que tuvieron aportes al conocimiento del átomo fueron Demócrito, 400 años antes de Cristo, Dalton, 1803, Michael Faraday, 1836, William Crookes, 1875, Goldstein, 1888. Aportes al conocimiento del átomo fueron los más importantes: Rutherford en 1911, Niels Bohr en 1913 y Heisenberg en 1927. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico, que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividirse mediante procesos químicos. Estructura del átomo. El átomo está construido mediante el núcleo, que está formado por protones con carga positiva y neutrones eléctricamente neutros. Los electrones son cargados negativamente, permanecen ligados a este mediante la fuerza electromagnética. Es la parte central que tiene carga positiva y concentra más del 99.9% de la masa del átomo. Está formado por protones y neutrones, denominados nucleolos, que se mantienen unidos por medio de una interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable a pesar de los protones se repelen entre sí, como los polos iguales de sus imanes. La cantidad de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece. Los núcleos atómicos no necesariamente tienen el mismo número de protones y neutrones, ya que átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes. Generalidades sobre los átomos. Hace aproximadamente 100 años se descubrió que los átomos estaban formados por partículas muy pequeñas, las que poseían cargas eléctricas. Un átomo está constituido por una región interna y otra externa. Los átomos de los distintos elementos se caracterizan mediante 2 números: número de masa atómica, que sería la A, y el número atómico, que sería la Z. Número atómico es el número de protones que tienen los núcleos de los átomos de un elemento. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones. Como la carga del átomo es nula, el número de electrones será igual al número atómico. El número másico es la suma del número de protones y neutrones.
Los átomos de los distintos elementos se representan mediante símbolos y se caracterizan por el número de protones en el núcleo. Los átomos con el mismo número de protones pero con distintos números de neutrones se denominan isótopos, en este caso el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Si un átomo pierde o gana electrones, adquiere una carga eléctrica y ahora se recibe el nombre de ion. Modelos atómicos. En ciencia, un modelo intenta explicar una teoría mediante una comparación. Un modelo será tanto más perfecto cuanto más claramente explique los hechos experimentales. Un modelo es válido mientras explica lo que ocurre en los experimentos. En el momento en que falla, hay que modificarlo. Modelo atómico de Dalton. Dalton fue un naturalista químico y matemático británico. Son especialmente relevantes su modelo atómico y su tabla periódica de pesos relativos. Dalton sufría el daltonismo, defecto visual relativo a la percepción de los colores que padecía y que lleva su nombre. Modelo atómico. Surgió en contexto de la química. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton. Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados simples. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen el mismo peso e iguales propiedades. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al convertirse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Modelo atómico de Thomson. Por ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico inglés J. Thomson supuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo corresponde a la carga positiva, que por lo tanto debía ocupar la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó que el átomo como una especie de esfera positiva, continua, en la que se encuentran incrustados los electrones, como las pasas en un pudín. Este modelo permitía explicar varios fenómenos experimentales, como la electrización y la formación de iones. La electrización es el exceso de deficiencia de electrones que tiene un cuerpo y es la responsable de su carga eléctrica negativa o positiva. La formación de iones. Un ion es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. Si gana electrones, tiene una carga neta negativa y se llama anión. Y si pierde electrones, tiene una carga neta positiva y se llama catión. Modelo atómico de Rutherford. El modelo de Thomson tuvo una gran aceptación hasta que en 1911 el químico y físico inglés Ernest Rutherford y sus colaboradores llevaron a cabo el experimento de Rutherford. La mayor parte de las partículas altas atravesaron la lámina sin cambiar de dirección, como era de esperar. Algunas partículas altas se desviaron considerablemente. Unas pocas partículas altas rebotaron hacia la fuente de emisión. El modelo atómico de Rutherford. El átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas la carga positiva y casi toda la masa. La carga positiva de los protones del núcleo se encuentra compensada por la carga negativa de los electrones que están fuera del núcleo. El núcleo contiene por tanto protones en un número igual de electrones del átomo. Los electrones giran a mucha velocidad alrededor del núcleo y están separados por una gran distancia. Modelo atómico de Bohr. Para solucionar los problemas planteados, el físico danés Niels Bohr formuló en 1913 una hipótesis sobre la estructura atómica de sus postulados. 1. El electrón solo se mueve en unas órbitas circulares, permitidas, estables, en las que no permite energía. El electrón tiene en cada órbita una determinada energía, que es tanto mayor cuanto más alejada está en la órbita del núcleo. 2. La emisión de energía se produce cuando un electrón salta desde un estado inicial de mayor energía hasta otro de menor La energía. distribución de los electrones. Con el modelo atómico de Bohr solo se podía explicar que el espectro del átomo de hidrógeno hacia 1920 se introdujeron modificaciones y se desarrollaron nuevos modelos atómicos. De acuerdo con este nuevo modelo, alrededor del núcleo hay capas o niveles de energía. En la primera capa se sitúan como máximo 2 electrones. En la segunda capa se sitúan como máximo 8 electrones. En la tercera capa se sitúan como máximo 18 electrones.
La distribución por capas de los electrones de un átomo de un elemento se conoce como estructura o configuración electrónica de un Interacción. elemento. Estructura del átomo. Núcleo y protones, corteza y electrones. Hoy sabemos que el átomo es indivisible, puesto que está formado por partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Estos pueden ser de tres tipos: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están en continuo movimiento formando una corteza alrededor del núcleo. ¿Qué? Habla. ¿Es que qué hablo? ¿Resumiendo? Sí, Ah, ya habla, vos habla. resumiendo. Partícula, localización, masa y carga. Partícula, protón, localización, el núcleo. Masa, una UMA, carga positiva. Partícula, neutrón, localización, el núcleo. Masa, una UMA, carga no tiene. Partícula, electrón, localización, la corteza. Masa, 1 sobre 1840, 1. Carga negativa.